Bueno, buenos días para todos los presentes y quienes están conectados a través de Internet. Para mí es un gusto estar de nuevo con ustedes. Espero que lo que vamos a trabajar hoy resulte de interés para todos. Antes de la reciente interrupción que tuvimos de esta actividad, estábamos trabajando acerca de o a partir de la novela de Raval, como recordarán, de la novela Yo servía al rey de Inglaterra. A partir de esta novela estábamos considerando el problema de la naturaleza y la función de los semblantes, de las apariencias, si se quiere, en el orden humano. Si bien dijimos, por ejemplo, que las apariencias no son ajenas al mundo animal, por ejemplo, a los seres vivientes, como lo demuestra, por ejemplo, la enorme cantidad de recursos que encuentran los animales para mimetizarse y para camuflarse. Por tanto, digamos, el tema de los semblantes atraviesa una parte importante de la vida humana y probablemente sería posible que ahondáramos aún un poco más en el tema, inclusive en la novela de el escritor checo Raval. Yo estoy casi que sorprendido del interés que se ha despertado por Raval, que seguramente no se debe solo a esta actividad, sino a otros trabajos. Al parecer, digamos, se ha entendido, al menos en la ciudad, según me dicen, por ejemplo, de dos librerías, se ha despertado un interés por Raval al punto que se agotaron los libros de Raval. Eso me parece bastante interesante, puesto que una de las funciones de esta actividad es justamente, digamos, promover también ciertos autores y hacerlos conocer por quienes se acercan a esta actividad. Hoy, digo, no voy a continuar con el tema de Raval y los semblantes, sino que me voy a ocupar de otro tema por una razón que entenderán rápidamente. Voy a hablarles del reciente congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que terminó la semana pasada y que trabajó durante 7 días en forma muy intensa alrededor de un tema general que parte de un enunciado de Lacan, según el cual todo el mundo es loco. No estoy seguro que la sinopsis que logre hacer hoy de ese inmenso trabajo que se realizó dé cuenta adecuada de lo que se hizo durante estos días, pero espero por lo menos aproximarlos en algo a
esa importante actividad. Voy pues a presentarles mi versión de ese evento que naturalmente pues es el evento central de las escuelas de la AMP en su trabajo cada 2 años. Permítanme antes de referirme pues al tema del Congreso, decir algo que me tiene preocupado. No sé si ahora en la mañana haya sucedido algo que me corrija a lo que voy a decir. Me comentó, o varias personas me lo comentaron, que ayer falleció un conocido psicoanalista, muy amigo de la ANEL Medellín, un psicoanalista argentino que nos visitó varias veces, Juan Carlos Indart, y quien habría muerto ayer. Lo pongo en condicional porque estoy sorprendido hasta el momento en que consulté mi correo electrónico que no había aparecido desde ayer ningún anuncio ni referencia de la AMP acerca de la muerte de esta persona que ocupaba un lugar muy importante en nuestra comunidad. Eh, yo lamento muchísimo, si es verdad, la desaparición de Juan Carlos, de quien puedo decir que fue mi amigo también, y quien los que lo conocieron sabrán pues que no solamente era una persona estupenda, de una cordialidad magnífica, sino una persona que logró trabajar por el psicoanálisis de la orientación lacaniana en toda América Latina y en general en la AMP en forma muy intensa y quien sentó bases en diferentes países de América Latina para la existencia de la AMP. Así pues que, si es verdad, esa noticia es un pesar que haya desaparecido alguien que aún tenía muchas cosas para decir. Les decía pues que el Congreso de la AMP se realizó a través de 6 días de trabajo intenso, varios días de ellos durante 8 horas de trabajo diario, lo cual lo menciono para darles una idea de la magnitud y aún de la diversidad del trabajo que se realizó durante esos días del Congreso. Voy a dividir esta exposición, al menos en mi cabeza, puesto que se van a entremezclar estos puntos en la exposición, en 3 puntos básicamente que los menciono para orientarles un poco acerca de el ordenamiento que le di al trabajo del Congreso. Me referiré en primer lugar a diversas precisiones y puntuaciones, tanto de naturaleza teórica como de naturaleza práctica, que se hicieron durante el evento. Esto ya tiene el implícito, por ejemplo, de que se trabajó básicamente, aun cuando no solo, a partir de casos. Fueron presentados una enorme cantidad de casos, es decir, 7 escuelas distribuidas en 33 países del mundo, en 5 lenguas distintas, consiguen en ese sentido
hacer una producción muy significativa e interesante. Voy a referirme, pues, un poco acerca de ciertas proposiciones o tesis que fueron expuestas y que aparecieron durante las discusiones. En segundo lugar, voy a referirme a lo que significa ese evento para la práctica del psicoanálisis. Es decir, un poco, y para la existencia de la comunidad llamada AMP. Quiero decir, pues, algo acerca de las implicaciones del Congreso, tanto para los psicoanalistas lacanianos como para la comunidad de la AMP. Y finalmente, voy a referirme a un punto que es un punto delicado, problemático, pero muy importante, y es cómo es posible realizar hoy, en nuestra época, un evento de esta naturaleza, cuando la época es una época que se resiste de múltiples maneras a darle un lugar a la subjetividad humana, un lugar cierto y claro a la subjetividad humana. Obviamente, la época le da lugares más bien anecdóticos o faranduleros muchas veces a la subjetividad, pero el trabajo en torno a ella es algo que inclusive el discurso dominante de nuestro tiempo rechaza. Esto se podría ilustrar de muchas maneras y vamos a ver si cuando me refiera específicamente a ese punto consigo hacer señalamientos de interés para ustedes. Estas tres partes, pues voy a presentarlas, como digo, probablemente en forma entremezclada, aun cuando haciendo un énfasis en cada una de ellas, en su momento indicado. Acerca del trabajo realizado, debería señalar varios puntos que son comunes a este tipo de eventos. En primer lugar, por ejemplo, que se trabajó tanto a partir de lo que se llaman las plenarias, es decir, en la cual asistieron todos los inscritos al evento y donde había la posibilidad de participar por todos los asistentes a este evento, que fueron más de 1000 y pico de personas. Creo que la cifra fue imprecisa en varios momentos. Y también se hicieron no solamente plenarias, sino mesas simultáneas. Hubo momentos o días en los cuales se trabajó a partir de, de mesas simultáneas, lo cual implica que era imposible para un inscrito en el evento asistir al conjunto del trabajo. Es decir, hubo momentos en los cuales obviamente era otro el trabajo que se realizaba al que uno podía estar asistiendo. Señalo esto para decirles que también por eso mi versión del evento es una versión parcial, es decir, que no tengo la posibilidad de dar cuenta del conjunto de la elaboración efectuada. Voy a tratar de ser sumario
en cuanto a los puntos tratados. En primer lugar, permítanme que diga algo acerca del tema del evento, que como digo, el tema fue tomado de una afirmación de Lacan, según la cual todo el mundo es loco. Es una afirmación que Lacan realizó al final de su vida, ya en forma muy tardía, en el año de 1978, es decir, luego de que Lacan había realizado más de 30 seminarios y había producido un volumen de escritos bastante importante que, como ustedes saben, están recopilados en dos gruesos volúmenes, lo cual significa que esa sentencia, si se quiere, es un punto de llegada de una larga elaboración, de una, permítanme el término, sesuda elaboración por parte de Lacan acerca de la subjetividad humana. Y Lacan, naturalmente, como todos lo sabemos, no era un hombre ligero en sus tesis y en sus elaboraciones. Yo diría que esta sentencia, es decir, todo el mundo es loco, es una sentencia meditada. Es el resultado de una larga elaboración, si bien fue dicha en una ocasión de un encuentro con unos estudiantes. Creo que es conveniente señalar que en la versión original de esa sentencia hay un complemento, porque no solamente dice todo el mundo es loco, sino que se agrega, es decir, es delirante. Todos deliramos. Y eso hace posible afirmar que todo el mundo es loco. Es una equivalencia audaz, muy audaz, la que se hace entre ese todo el mundo y el ser delirante. Se hace esa equivalencia a partir del delirio. Eso nos invita ya, y espero que pueda decir algo al respecto, aun cuando les daré una referencia sobre este punto. Esto significa que será necesario intentar tener una idea algo más precisa de qué es el delirio. La sentencia también señala un hecho, y es que hace equivaler efectivamente la locura con lo que llamamos la normalidad. Dicho de otra manera, se pone en cuestión
la concepción que se tenga de la normalidad, por cuanto la normalidad podríamos decir que es la locura. Ese es un punto complejo, cargado de implicaciones y con resonancias de muy diversa naturaleza, pero que exige al menos una aclaración. Y es que no todos deliramos de la misma manera. Hay quienes afirman, por ejemplo, que anoche estuvieron hablando con la Virgen María o con Cristóbal Colón y que pueden dar testimonio acerca de su comprensión de él por qué decidió viajar a lo que se conoce hoy como las Américas en el siglo XV, en el siglo XVI, XV. Que haya pues formas distintas de delirar implica que es necesario hacer distinciones al interior del concepto. Por otra parte, la sentencia "todo el mundo es loco" como afirmación hecha al final del recorrido de Lacan, plantea, sobre todo para la comunidad analítica y para los interesados en el psicoanálisis, plantea la idea de que más que un cierre, la sentencia debe entenderse como una apertura, es decir, como algo que abre un campo de investigación y no como algo en lo cual simplemente se concluye algo. De hecho, la realización del Congreso mismo de la AMP constata que efectivamente se abrió en un momento determinado una amplia posibilidad de investigación que se refrendó a través de la realización de este evento. 7 días de trabajo desde 5 lenguas distintas, desde 33 países diferentes, etcétera, etcétera, habla que efectivamente era posible hacer una investigación específica alrededor de esa sentencia. En fin, esa sentencia tiene más resonancias de las que en principio pudiera pensarse. Permítanme darles un vistazo global acerca de cómo se trabajó en el Congreso. El eje fundamental fue la discusión de casos, es decir, todas las escuelas y los miembros que presentaron trabajos, o por lo menos algunos que presentaron trabajos, muchos de ellos lo hicieron fue a partir de casos especialmente de dos tipos. Uno, de casos extraídos de la experiencia
analítica, bien sea en el diván o en instituciones. Es decir, muchos casos tenían que ver con pacientes de los analistas, bien sea en su diván o bien fuera en instituciones. Pero hubo otro tipo de casos distintos, fueron sujetos que no estuvieron efectivamente en un diván, sino que siguiendo una tradición inaugurada por Freud y de la cual, por ejemplo, en la mesa de lectura que acaba de concluir se habló extensamente, se trabajó a partir de textos que de alguna manera permitían, como por ejemplo el texto de Schreber lo permite, reconocer aspectos centrales de la subjetividad de aquel que escribe. Por tanto, digamos, fueron convocados, además de muchos pacientes de los analistas, también diversos personajes, especialmente de la historia de la cultura. Así, por ejemplo, hubo discusiones acerca de personajes como Nietzsche, por ejemplo, que, como lo demuestra en forma fehaciente diversos hechos, era, a pesar de todo, un psicótico. Un psicótico que estuvo estabilizado durante mucho tiempo y que a raíz de un episodio muy puntual y específico que se conoce ampliamente y que parecería ser un episodio anodino para cualquiera, Nietzsche, ese monumento de la cultura occidental del siglo XIX, se desencadena en su psicosis. Basta decir esto para pensar, por ejemplo, en problemas como los de la estabilización de una psicosis, ¿qué lo permite o qué permite el desencadenamiento de la misma? Asuntos que, por ejemplo, fueron examinados a partir de casos como el de Nietzsche, pero también el de algunos otros más. Les menciono algunos nombres adicionales. Por ejemplo, hubo un gran trabajo que a mí particularmente me emocionó en lo personal, por una razón que, si me lo permiten, se las digo, sobre Rousseau, sobre Jean-Jacques Rousseau, ese gran intelectual del siglo XVIII, que no solamente, digamos, produjo tesis fundamentales para la cultura, basta pensar en su idea del contrato social, sino que ha sido objeto de elaboraciones muy extensas.
Y permítanme que haga una pequeña confesión personal. El trabajo sobre Rousseau lo hizo quien fue mi profesor durante 3 años en la Universidad de París, que se llama Alain Richard. Es una persona a quien quiero entrañablemente, puesto que me enseñó muchísimas cosas, y quien, siendo miembro de la escuela francesa de psicoanálisis, permanece un poco en la sombra, a pesar de su inmenso saber, como lo demostró en su trabajo sobre Rousseau, porque vive en Suiza por su amor a Rousseau, vive en Ginebra por su amor a Rousseau. Gran parte de su vida se la ha consagrado al estudio de Rousseau y podría decirse en ese sentido que Gros Richard es probablemente uno de los mejores conocedores de diversas facetas del trabajo o de la vida y de la obra de Rousseau. Así pues, por ejemplo, que seguramente, a pesar de lo apretado del tiempo, de las exposiciones, porque había tiempos limitados, fue posible reconocer en la exposición de Gros Richard eh, toques de esa sabiduría espléndida que tiene, que tiene Gros Richard de Rousseau. Pero se trabajaron también otro tipo de personajes. Por ejemplo, ustedes conocerán un personaje que pertenece a lo que algunos llaman la cultura pop. Me refiero a Andy Warhol, ese gran personaje que inventó un mundo, el mundo pop, justamente como se le conoce, de popular, y quien hizo un trabajo tanto gráfico como de otro estilo que marcó el mundo contemporáneo. Warhol es un personaje que merece entenderse tanto en su subjetividad como en sus desarrollos y fue también objeto de trabajo. Menciono algunos nombres más que también fueron convocados al Congreso para ser interpretados. Hubo un trabajo muy interesante sobre una escritora ucraniana brasileña que probablemente algunos de ustedes hayan leído, que se llama Clarice Lispector, que es una novelista que hoy se lee mucho en nuestros países y quien tenía diversas singularidades y luchó con su subjetividad de una manera muy compleja y que permitió, en ese sentido, producir una obra bastante especial como es la obra de Clarice Lispector. También, por ejemplo, hubo elaboraciones sobre otros personajes. Menciono el último al cual me referiré un poco más adelante, tal vez más claramente, como es el de Clerambault o el de Rousseau o el de Althusser, que fueron también invitados al diván de algunos analistas. El caso de Althusser, como ustedes sabrán, es un caso verdaderamente
impresionante. Sabrán algunos, por ejemplo, que se pueden haber interesado especialmente en el marxismo, que Althusser en la década del 60 y del 70 y un poco del 80, marcó de una manera muy profunda el espíritu de las generaciones de esos años, especialmente por su muy juiciosa y seria lectura de Marx. Y esa lectura que hizo de Marx renovó un poco los estudios sobre Marx y tuvo influencias de muy diverso estilo en, en diversos lugares del mundo. Pero resulta que Althusser, como se demostró y como lo demostró él mismo ampliamente, estaba más loco que una cabra. Tanto que mató a su esposa y la mató, según él, en lo que él llamó un suicidio por interpuesta persona. Bueno, basta pensar en esos puntos para considerar, por ejemplo, la locura de Althusser, hecho que, por ejemplo, contrasta de una manera muy significativa con la racionalidad de su obra y con los efectos que produjo en diversas generaciones. Así pues que es posible afirmar que los invitados como sujetos para ser interpretados por analistas de la AMP durante el Congreso, bajo la idea de examinar la validez de la sentencia de que todo el mundo está loco o es loco, es decir, delira, permitió elaboraciones de este orden. Debo indicarles, por ejemplo, que me pareció interesante saber que hay analistas muy bien formados, analistas lacanianos, en lugares del mundo que aparentemente no se escucha mucho de ellos. Por ejemplo, hubo trabajos de psicoanalistas griegos muy interesantes. Hubo también trabajos de analistas españoles, italianos, obviamente franceses y argentinos, y también de psicoanalistas del Brasil, de Israel, de Colombia y de otros países que muestran la diversidad y extensión de la influencia de Lacan en el mundo psicoanalítico y lo que yo llamaría la vitalidad de esta comunidad. Más allá del tema global del evento, hubo también una discusión muy rigurosa e interesante en lo que se llamó las presentaciones de los comités de acción de la AMP. Esos comités de acción
que están constituidos por grupos de trabajo que realizan especialmente una exploración sobre el enlace entre psicoanálisis y vida colectiva. Trabajaron especialmente sobre 4 grandes temas que voy a mencionarlos y tal vez examine con un poco más de detalle más adelante. Los enuncio, de acuerdo al programa. 1. Las doctrinas de la enunciación en nuestro tiempo. Diremos algo sobre eso, pero anoto desde ya que este es un problema fundamental para el psicoanálisis, por cuanto en las diversas disciplinas o estudios que de alguna manera abordan el problema del lenguaje, por ejemplo, hay una tendencia a forcluir la enunciación en favor de los enunciados. El problema de la enunciación tiene un estatuto menor y aún, digamos, despreciable en algunos discursos, inclusive entre nosotros. Yo podría, por ejemplo, mencionarles grupos de trabajo que existen, por ejemplo, en Colombia o en esta ciudad, y que se dedican sistemáticamente a precisar que el problema fundamental del examen del lenguaje no es la enunciación, sino los enunciados. Por tanto, examinar el lugar de la enunciación en las doctrinas contemporáneas que se ocupan del lenguaje, la lingüística especialmente, pero también otras disciplinas que le dan un lugar al lenguaje, la política u otras, la psicología, etcétera. Es un campo de trabajo que se exploró durante el evento. Un segundo gran tema que los comités de acción trabajaron y presentaron algunos de sus resultados, que fue el examen de lo que se llamó la naturaleza hoy, es decir, cómo está entendido o entendida hoy la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso de naturaleza? Lo cual remite pues a el examen de múltiples discursos. En primer lugar, pues, la discusión sobre lo que dicen los discursos ecologistas sobre la naturaleza, pero también lo que dice la ciencia sobre la naturaleza o lo que dicen también algunos teóricos, por ejemplo, de la filosofía sobre la misma. Ese fue pues también un gran tema de trabajo del evento. Un tercer gran tema de los comités de acción fue lo que se llamó la política
desde Freud y desde Lacan. ¿Cómo entendían tanto Freud como Lacan el problema de la política? La política es algo imposible de olvidar por todo aquel que de alguna manera tenga conciencia del mundo en el que vive. Y lo abordará la política desde lugares muy diversos, desde la filosofía política, desde la historia, desde la militancia u otros campos o posibilidades. Pero ¿qué piensan Freud y Lacan de la política? Ese fue también un tema de trabajo del evento. Y finalmente hubo un cuarto gran tema de los comités de acción, que fue el tema del feminismo contemporáneo. Habría que decir, como se demostró, que decir el feminismo en singular es impropio, puesto que hay varios tipos de feminismos. Y esos tipos de feminismos fueron objeto de discusión en una elaboración. Voy a destacarlo porque me impresionó mucho el trabajo que hizo un psicoanalista italiano sobre el tema, en el cual hizo un recorrido, digamos, inmenso y con una capacidad de condensación de las distintas elaboraciones que hay sobre el tema, que me resultó muy interesante. Nadie de nuestro tiempo puede desconocer la significación del problema del feminismo. Y surgieron, a propósito de ello, por ejemplo, preguntas o interrogantes de esta naturaleza. El feminismo es un movimiento contemporáneo que, podríamos decir, tiende a desaparecer en su evolución, o es algo que llegó, para decirlo con una expresión corriente, que llegó para quedarse. Hay que decir que el discurso o los discursos feministas parecerían tener una base común que no la inventó el feminismo, sino que tiene una larga historia y compleja además, que sería necesario explorar, y es el de la relación dominante-dominado. Y en ese sentido, el problema de la dominación aparece pues como un problema esencial, que naturalmente hereda lo que podríamos llamar todos los discursos que se levantan contra las diversas formas de dominación que han existido desde siempre, empezando por la esclavitud hasta la dominación de la tecnología, por ejemplo, en las mentes o en la vida contemporánea. El tema, pues, del feminismo permite explorar no solamente, digamos, el lugar
y la significación que se le otorga a las mujeres, sino problemas de esta naturaleza que fueron también objeto de discusiones. Bueno, vamos a ver si logro traer más precisamente algunas consideraciones acerca de uno u otro de los puntos que acabo de señalar rápidamente. Voy ahora a hacer una cosa que probablemente algunos me reprocharán, pero que para una actividad de estas creo que tiene un valor importante, y es la de condensar en algunas tesis y sentencias importantes aparecidas durante el Congreso, condensar algo de lo que se produjo en el Congreso. Algunas de esas tesis fueron esencialmente, digamos, el reconocimiento de cosas muy conocidas, pero que era necesario darles un lugar en las discusiones por una u otra razón. Me refiero a esos problemas que condenso, pues, en algunas sentencias básicas a través de las cuales trato de recoger las elaboraciones que fueron realizadas. En primer lugar, quisiera destacar un punto que ciertamente es bien apreciado por todos ustedes, de lo cual se habla con frecuencia, pero sobre lo cual quizás haya cosas por precisar. Me refiero a la significación y lugar que tiene el bien decir en la práctica analítica. El bien decir fue elevado por Lacan al lugar de fundamento de la ética del psicoanálisis. Y también como el objetivo de una cura analítica. Conseguir producir en el sujeto el bien decir. Y el bien decir no es el hablar bonito o el tener un discurso adornado de retórica, en el mal sentido de la palabra retórica, sino que el bien decir se concibe esencialmente como una posición ética en la palabra, como una posición lógica en la palabra y como una posición alimentada por el deseo de saber. Es decir, el bien decir es un problema complejo, central, y constituye una guía que tiene ciertamente antecedentes más allá del psicoanálisis. En el viejo sentido de la palabra lógica, retórica, en el sentido más serio y bien fundamentado, la retórica tiene
desde los griegos el propósito de conseguir el bien decir. Así pues que el problema del bien decir no es un problema que haya introducido Lacan en el pensamiento contemporáneo, sino que Lacan lo extrae de la retórica y de la teoría de la argumentación, que son dos campos de una inmensa riqueza en el saber humano y acerca de lo cual existen elaboraciones muy densas e importantes. Decir que el bien decir orienta el trabajo del analista y se constituye en el objetivo de un análisis, implica que tanto la palabra del analista como la labor que se realiza a través de un análisis es una labor lógica, ética y alimentada pues por el deseo de saber. Sintetizo de esta manera lo que extraje en ese sentido de diversas elaboraciones, a lo cual debo añadir, por ejemplo, que al invocar el problema del bien decir en algunas consideraciones que se hicieron al respecto, aparece un punto que conviene de alguna manera situar al menos en este contexto, y es la significación de la responsabilidad. La responsabilidad entendida no como un acto moral que puede serlo o que llega a serlo o que es, sino entendida a partir de la idea de que el sujeto sea capaz de responder, y de allí viene responsabilidad, por sus actos y por su palabra. Es decir, el bien decir implica la responsabilidad. Responsabilidad en el sentido que acabo de decir. Un segundo punto que quiero destacar de bastantes que extraje en este sentido de las discusiones es el siguiente, también muy conocido y sobre el cual acabo de escuchar en el cierre de la mesa de lectura unas ponencias verdaderamente formidables al respecto. Me impresionaron mucho algunas ponencias en ese sentido. Me refiero a la función, al lugar y a la localización del significante en un sujeto, del significante como aquello que orienta la palabra o que fundamenta la palabra de un sujeto. Voy a mencionar un pequeño ejemplo que creo que ilustra bien esto, aun cuando
Para ustedes tal vez no sea necesario, pero permítanme porque me pareció que el caso que me permitió pensar en eso fue un caso muy interesante. Un sujeto habla como si estuviera hablando de cualquier cosa, de las alhajas de su madre. Y el analista reconoce allí cómo hay una identificación primordial de ese sujeto con la palabra, con el significante alhaja. Y a partir de ello, de ese reconocimiento, la cura en cuestión adquiere un vuelco tal que hace emerger aspectos centrales de la subjetividad del sujeto, aspectos centrales de su posición frente al goce, aspectos centrales relativos a, por ejemplo, el problema del narcisismo, aspectos fundamentales con relación al superyo, en la medida en que, por ejemplo, este sujeto estaba obsesionado, sin decirlo muchas veces, por ser una alhaja, pero sufría profundamente porque no siempre lo lograba. El término, pues, o el significante alhaja se convierte de algo que aparecía como algo relativamente anodino en una clave de la subjetividad de este sujeto y permitió un debate que condujo a precisiones muy interesantes, de las cuales, por ejemplo, los trabajos que ahora se presentaron en la mesa de lectura hicieron puntuaciones valiosas en esa dirección. Por ejemplo, podrán imaginar que el examen sobre o el lugar que ocupaba ese significante alhaja permitió plantearse el problema de una manera muy precisa de la diferencia en ese sujeto de lo real, de lo simbólico y de lo imaginario. Piensen ustedes, pues, digamos, en ese sentido, lo que todo esto plantea, cómo extraer un significante del discurso de un sujeto, un significante que aparecía como, repito, relativamente anodino y al cual la sujeto en cuestión, digamos, le parecía relativamente indiferente en su vida, se convierte en un problema esencial. Dejo esta referencia al significante, casi que me avergüenzo con algunos de los presentes en la sala, porque las elaboraciones que escuché ahora sobre el tema me parecieron de una importancia grande y afortunadamente la directora de la sección de la ANEL Medellín le pidió a los directores de la mesa de lectura el recoger esos trabajos para ser divulgados en los medios de la ANEL Medellín. Creo que hubo cosas estupendas. Dicho sea de paso,
Me sentí conmovido un poco también por el trabajo de la mesa, permítanme que lo diga un poco de manera vanidosa, por el lugar que le dieron en la mesa de lectura a el trabajo que yo realicé sobre el problema de leer. ¿Qué es el bien leer? Que habrán algunos pues que me ocupó durante un tiempo y que tiene repercusiones en algunos de ustedes. Paso a otro punto que también es muy conocido, pero que vale la pena, digamos, subrayarlo, por cuanto es importante saber qué pasa hoy con ello en el psicoanálisis. Me refiero al lugar de los sueños, tanto en los casos particulares como en los análisis en concreto. Hubo múltiples referencias, por ejemplo, a cómo un sueño desencadena un síntoma, cómo un sueño revela un conflicto fundamental de un sujeto, cómo un sueño permite hacer avanzar una cura o le permite al sujeto entender lógicas de su subjetividad que permanecían o que permanecen sin ser dichas y que pueden ser dichas cuando relata un sueño en un análisis. Así pues que, contrariamente a lo que, por ejemplo, se dice por ahí, que la interpretación de los sueños, que como ustedes saben es el título de la obra magna de Freud del año 1900, la interpretación de los sueños no es un asunto caduco para el psicoanálisis, sino que tiene toda su vigencia y su significación fundamental para la comprensión de múltiples asuntos. Menciono otro punto que me parece que vale la pena rescatar también de algunas intervenciones o comentarios realizados durante las discusiones. Me refiero especialmente a la importancia de diferenciar lo que se llama o se conoce como las distintas formas del silencio. Y esto tiene mucha importancia, por ejemplo, en los análisis, porque el silencio tiene, como todo significante, su significación por la relación con otro significante. Es decir, que no hay una única significación del silencio, como algunos, por ejemplo, lo piensan en las curas. Un silencio puede ser un silencio incluso del analista, de impotencia. Un silencio puede revelar un estado de angustia. Un silencio puede tener que ver con la ira. Un silencio puede manifestar el respeto. Un silencio puede
tener que ver con el desprecio. Y así, el silencio puede tener muy diversas significaciones. Así pues que el uso del silencio, por ejemplo, por parte de un analista, por ejemplo, en una cura, no puede ser concebido como si se tratara de una cosa que tiene una y solo una significación. Pensemos en la vida cotidiana y podemos, en ese orden de ideas, precisar cómo existen múltiples formas del silencio. Que esto haya sido marcado específicamente en una de las discusiones para un analista me pareció verdaderamente sorprendente, por cuanto un analista hablaba del silencio como si se tratara de una cosa, digámoslo así, que tiene solo un significado. Y en la discusión fue posible mostrar cómo el silencio es un problema más complejo de lo que parece. Bien, toco ahora otro punto que fue para mí, y se me está acabando el tiempo, objeto de inquietud por la forma en que fue considerada. Me refiero a la diferencia de concepción que tiene la AMP de lo que se conoce como el pase con relación a la concepción de Lacan del pase. Según lo señalaba especialmente Jacalan Miller, y acepto su proposición, la acepto con alguna reserva, pero partamos de la aceptación de esa formulación. El pase para Lacan era esencialmente un suplemento de un análisis. Algo, si se quiere, que se adiciona a un análisis. En la AMP, el pase no es un suplemento, sino que es un aspecto fundamental de las curas, de los análisis. Que puede o no darse, hay que subrayarlo. Es decir, el pase no es una cuestión obligatoria, sino que cada analizante decide si se hace o no se hace, si se somete al dispositivo del pase o no. Pero el pase, concebido como se concibe en la MP, se sitúa en forma fundamental en cuanto a la relación, que es una relación compleja, que existe entre análisis e investigación.
Hay que decirlo, porque el psicoanálisis está atravesado por el discurso de la ciencia. Y sabemos que la palabra clave de la ciencia es investigación. Es decir, no hay ciencia sin investigación, lo cual quiere decir mucho. Y decir que el psicoanálisis es una forma de investigación y que por lo tanto el pase se sitúa en esa lógica, implica que, al menos para el analizante, hay que concebir los análisis no como una ratificación de la doctrina. Y este es un problema bien complicado y que daría ocasión, tal vez lo hagamos en esta actividad en algún momento, que daría ocasión a una exploración compleja de ese problema. Es decir, sí, como a veces, por ejemplo, y yo diría que con más frecuencia de lo deseable, los testimonios del pase se convierten esencialmente en una ratificación de la doctrina o es algo que empuja la investigación del psicoanálisis. Es decir, que deja por lo menos preguntas sin responder, enunciaciones adecuadas acerca de problemas esenciales que habría que desarrollar y que no solamente se cierra en la invocación de la doctrina. Y a mí me da cierta zozobra decir esto, pero debo señalar que con cierta frecuencia los testimonios del pase se convierten esencialmente en una ratificación de la doctrina. Y no solamente los testimonios del pase. Muchos casos, por ejemplo, son construidos para ratificar la doctrina. O muchas exposiciones se hacen para ratificar la doctrina. Es un problema serio, complejo y sobre el cual quizás sea necesario en otro momento volver. Bien, se me acabó el tiempo. Yo les agradezco, a pesar pues de que aún tengo mucho que decir, probablemente o seguramente. La próxima ocasión continuaré con esta reseña, digámoslo así, del Congreso de la AMP y miraremos otros puntos que fueron objeto de discusión durante el evento. Muchas gracias por su atención y hasta el, hasta el 16, hasta el 16 de marzo. Muy bien, los espero entonces el 16. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.